Hola, hola, amigas, amigos de La Voz del Consumidor, el programa educativo de Conadecus para temas de consumo. Y que hoy día estamos nuevamente, como semana a semana, con un invitado importante, el cual vamos a dilucidar un sinnúmero de interrogantes que tienen todos los ciudadanos respecto a temas de telecomunicaciones. Vamos a hablar del 5G para saber qué es esto, esta nueva tecnología que se está aplicando y que va a empezar a aplicar. Han habido licitaciones. ¿Qué son estas contraprestaciones que están consideradas en esa ley? Por lo tanto, atentos amigos, porque este es nuestro invitado que tenemos hoy, el invitado que tenemos hoy día justamente es para abordar este tipo de temas. María Paz. Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estamos llenos de noticias. Pues este sí que ha sido un día noticioso. No, un día Tribunal increíble. Constitucional le da un portazo al gobierno y no coge a trámite recursos para frenar el tercer retiro desde las AFP. Hernán, este es un tema que todos los días las redes sociales nos están llegando consultas. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora? Bueno, lo primero es que el gobierno muy rápidamente ya dice que promulgó la ley que estaba aprobada por el Congreso. Esta era la gran dificultad que había. Por lo tanto, es una buena noticia para las personas que estaban esperando este nuevo retiro y van a poder tenerlo dentro de las próximas semanas. El próximo lunes probablemente ya va a estar disponible los recursos para poder retirarlo. Esto lo que hace es acelerar en forma significativa e importante que este retiro no se hubiera rechazado por este nuevo proyecto que envió el gobierno a la Cámara para una tramitación. Y en consecuencia, hoy día, al estar ya aprobado, promulgado, esto se tiene que empezar a aplicar. Entonces, una buena noticia para todas las personas que estaban esperando estos recursos para poder seguir enfrentando esta pandemia. Sin embargo, va a quedar una discusión terrible. Yo creo que este ha sido uno de los momentos más tensos que ha habido en esta confrontación que tenemos en el país, donde la institucionalidad ha estado cruzada por opiniones diferentes, donde tenemos un poder del Estado y otro poder del Estado, como son el, la, el presidente, digamos, el ejecutivo, enfrentado con el poder legislativo. Y hoy día justamente este nuevo proyecto que presenta el gobierno tiene algunas variables que no estaban consideradas en el proyecto anterior, pero que tienen que ver principalmente porque las propuestas que hace el gobierno y que presenta al Parlamento son de facultad exclusiva del presidente. Eh, para que nuestros auditores, nuestros amigos que nos ven hoy día, la facultad del presidente es exclusiva para iniciar eh, propuestas que consideren gasto fiscal. Y es por eso que el gobierno dice, mire, vamos a asignar un subsidio de 200.000 pesos para todas las personas que hayan quedado con fondo cero en su fondo de AFP. Eso no lo puede hacer el Parlamento. Esas son iniciativas exclusivas del gobierno. Asimismo, aplica un 2%, donde hay un 1% que es de cargo de los empleadores. Ahí hay un problema con las pymes. Las pymes están diciendo, oiga, cuidado, porque nosotros somos los más afectados en esta pandemia y ahora vamos a tener que partir asumiendo al tiro este 1%. Y un 1% que va de cargo al fisco. Esto, para que las personas lo entiendan, a las AFP les va a llegar un promedio de cerca de 90 millones de dólares al mes. Estamos hablando de 1.000 millones que le va a llegar al año, por concepto
de este 2% que se va a depositar en las cuentas de las personas para poder recuperar lo que están sacando del 10%. Al Estado le va a costar 500 millones al año, aproximadamente, por muchos años, hasta recuperar ese fondo. Bueno, esto es temas de discusión que tenemos hoy día y que hay que enfrentarlo. Los ciudadanos tenemos que enterarnos qué es lo que está pasando con nuestros fondos, con los fondos de la AFP, qué es lo que está aportando el Estado y que si es necesario y es justo de que nuevamente este mecanismo esté fortaleciendo el sistema de AFP. Cuando hay una discusión en el Parlamento para poder que cualquier fondo adicional que ingrese a las arcas de los ahorrantes, bueno, no vaya a la AFP y haya un organismo independiente que haga toda la inversión y recaude eso. Entonces, hay una discusión que va a ser larga probablemente, a pesar que el gobierno le puso suma urgencia, y por lo tanto creo que es una discusión que vamos a tener en las próximas semanas. Pero hay que decirlo, hoy día el Tribunal Constitucional, por un fallo 7-2, ¿no? 7-2, ¿no? Falló a favor de rechazar el rechazo a lo que estaba solicitando el gobierno con respecto a su pronunciamiento. El pronunciamiento fue categórico. La vez pasada fue un empate, ¿no? Donde dirimió la presidenta del Tribunal Constitucional, provocando también muchas críticas. Por lo tanto, hoy día tenemos esa noticia que hay que analizarla, hay que digerirla. El gobierno salió rápidamente al frente a decir sí, promulgamos el proyecto de ley, porque ya nosotros habíamos hecho la consulta, si era inconstitucional o no era inconstitucional. El Tribunal Constitucional dijo que este retiro no es inconstitucional. Por lo tanto, al revés que tuvo el gobierno fue categórico. Bueno, amigos, y a los amigos de Radio Pajarito FM, que están con nosotros, a Radio El Consumidor de Pucón, que también está con nosotros, que está transmitiendo en directo, a Conadecus, que está transmitiendo también en directo, y nuestra matriz, que digamos, nuestro principal, este programa que tenemos los días jueves, que sale también por Diario La Batalla, hoy día también está conectado con La Voz del Consumidor, que es el programa de Conadec. Y también otro tema que tenemos, que los consumidores nos preguntan mucho, por la conectividad digital de alta calidad en tiempos de pandemia, y hoy quiero que presentes a un invitado que vas a tener de lujo, porque es nuestro asesor, nuestro experto en esta materia, y que Conadecus ha dado durante años una larga batalla para que Chile tengamos una conectividad eficiente, buena, pero que hasta el momento estamos sufriendo algunos con que se nos cae, niños que tienen que hacer las tareas arriba del techo. De eso y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos vemos al final del programa con alguna pregunta de las redes sociales. Ya, María Paz, nos vemos al final. Bueno, y como le habíamos prometido, hoy día tenemos justamente a nuestro invitado, que es don Óscar Cabello. Él es ingeniero civil eléctrico, él es experto en telecomunicaciones, consultor internacional y además con una vasta experiencia en temas de telecomunicaciones. Y por eso hoy día lo hemos invitado para poder clarificar qué es lo que está pasando con nuestras redes, qué está pasando con esta nueva tecnología del 5G. Por lo tanto, hoy día les quiero presentar a don Óscar Cabello, quien está con nosotros. Bienvenido, Óscar, a La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Encantado de estar aquí. Óscar, primero agradecerte la disponibilidad y la disposición a estar con nosotros acá en Conadeco, y bueno, y decirlo, tú eres parte integrante de Conadeco, eres un socio activo de Conadeco que ha hecho un sinnúmero de
de acciones para mejorar el tema de los consumidores, de los usuarios de las telecomunicaciones. Oscar, ¿cómo le explicamos a las personas hoy día qué es el 5G? ¿Cómo, en palabras simples, qué es? ¿Cómo le va a mejorar la vida? ¿Qué es lo que tiene el 5G que no tiene 4G, que hoy día es lo que nosotros, o el 3G, o el 2G? ¿Qué es lo que es esto? Yo voy a dar dos explicaciones, ¿eh? Porque hay una explicación que es la políticamente correcta y otra que es un poco más incorrecta, que es la que me gusta a mí, pero voy a dar las dos. El 5G es una gran promesa en el sentido de que va a permitir, según los más entusiastas promotores y adherentes del 5G, va a permitir, por ejemplo, el Internet de las cosas. ¿Qué es lo que es el Internet de las cosas? Es la posibilidad de que el refrigerador, la juguera, estén conectados a Internet. Entonces, si el refrigerador se queda sin leche, por ejemplo, el refrigerador automáticamente algún día haga el pedido al supermercado y el supermercado manda la leche, a lo mejor por un dron incluso, para que nos llegue hasta la casa, ¿ya? Otra promesa muy interesante del 5G es la posibilidad de que los automóviles sean autónomos. Entonces los automóviles ya no van a tener un chofer, sino que va a ser automático el sistema, y a través de redes de 5G el automóvil va a saber cómo está el tráfico, por qué calle irse, si va a poder evitar o prevenir accidentes, pero sobre todo conducirse. Entonces, supuestamente 5G es la red que va a permitir esto, ¿ya? Y otra posibilidad que se ha hablado mucho es la posibilidad de permitir cirugías remotas. Hoy día, por ejemplo, todos lo sabemos, cuando hay una operación médica, los médicos están en el pabellón, ¿no es cierto?, operando directamente a la persona. Ahora podría estar la posibilidad de que un pabellón puesto en Coyhaique, por ejemplo, permita que un médico de Santiago haga la operación en forma remota, ¿ya?, sin tener que viajar a Coyhaique o sin que el paciente viaje de Coyhaique a Santiago. Esas son las promesas que se difunden mucho y se ven a diario en muchos medios. Después voy a decir por qué yo creo que estamos un poco exagerando. Pero la parte más importante del 5G, ¿ya?, es que es un sistema que permite mayor caudal binario, mayor velocidad de transmisión. O sea, recordemos que cuando empezó el Internet móvil, los primeros sistemas de Internet móvil, que eran los de segunda generación, permitían velocidades de 20, 30 kilobits por segundo, ¿ya?, que en esa época era fantástico, pero hoy día nos parece una velocidad ínfima. Hoy día cualquier persona tiene en la casa 2, 3 megabits por segundo, en teoría, ¿ya? Entonces, después vino el sistema de tercera generación que subieron la velocidad de navegación a rangos de más o menos 10, 15 megabits por segundo, y los de cuarta generación, que son los que hoy día imperan en gran parte del país, que permiten 60, 70 megabits por segundo en condiciones de poco tráfico de las redes, ¿ya? Cuando hay mucho tráfico, baja la velocidad, es como el agua. Si toda la gente abre la llave del agua de la casa, baja la presión y baja la intensidad del caudal de agua. Con Internet pasa lo mismo. El 5G, que es lo que permite un salto mucho más grande, permite llegar a velocidades, en teoría, de 300, 400 megabits por segundo, hasta 1 gigabit por segundo, pero en condiciones normales va a ser de 80, 90 megabits por segundo, que son velocidades mucho más altas que las actuales. O sea, ese es el gran aporte del 5G, velocidades muy altas. Ahora, ¿por qué yo hice el comentario de lo que es la respuesta políticamente correcta? Porque esta promesa, por ejemplo, de los automóviles autónomos o del Internet de las cosas, claro, son promesas que el 5G puede cumplir, pero, por ejemplo, el Internet de las cosas se podría lograr perfectamente bien con las redes actuales, ¿no? Yo no requiero 5G para conectar un refrigerador que tenga Internet. Perfectamente lo puedo hacer con 4G o incluso con el equipo Wi-Fi en mi casa, porque el refrigerador no se mueve, no sale de paseo, está siempre en mi casa. En consecuencia, perfectamente con un Wi-Fi yo lo puedo conectar a un sistema que haga un pedido de alimentos, por ejemplo, el día de mañana, ¿ya? Un quirófano para operar en Coyhaique no requiere 5G, se podría hacer perfectamente con las redes actuales. Entonces, hay mucha como ilusión cuando realmente el gran aporte del 5G es la velocidad. Los automóviles autónomos, otra gran promesa del 5G, la verdad es que un automóvil, para ser realmente autónomo, no puede depender de una red de telecomunicaciones, tiene que ser autónomo, tiene que tener la inteligencia suficiente para detectar cuando hay un riesgo de colisión, tomar medidas, porque si la red de comunicaciones se cae, habría choques masivos. Entonces, aquí hay mucho de promesa, una promesa que a la gente la tiene muy ilusionada, pero la verdad es que yo creo que el verdadero aporte del 5G va a ser mayor velocidad.
Otra pregunta es, que yo también me la hago hoy día, ¿necesitamos tanta velocidad? Yo creo que para muchas aplicaciones no, o sea, sobre todo aplicaciones móviles, la verdad es que el 4G es una buena red. Y yo en lo personal habría preferido que el país hubiera optado más por un mecanismo de mercado, o sea, que a medida que surgía un mercado por velocidad más alta, las compañías hubieran invertido en 5G. Pero el gobierno optó por un criterio distinto y básicamente exigió que en algunas de las nuevas bandas que licitó hace poco tiempo, en la banda de 3500, en la banda de 26.000 MHz, en esa banda se partiera con tecnología 5G. ¿Ya? Pero bueno, ya la decisión se tomó, hoy día hay que esperar resultados. Yo creo que nos estamos adelantando un poco, pero en todo caso no es una mala decisión. O sea, Ahora, Oscar, hubieron un sinnúmero de expertos que antes que entraran en muchos países el tema del 5G, hubo una discusión previa en cuanto a que ésta podía tener efecto en la salud de las personas. ¿Qué tan cierto es eso? Porque hubo expertos que decían que le iba a afectar directamente a las, las capacidades motrices a las personas, que le iba a afectar la salud. Y esto hubieron estudios, hubo de todo. ¿Y en qué quedó esto? ¿Es real o no es real? mira, ahí esa discusión no está zanjada plenamente, ¿ah? Y yo no es que yo quiera eludir o evitar la respuesta, yo voy a dar lo que yo pienso, lo que yo sé. Esta respuesta no la puede dar solamente un ingeniero, la tiene que dar un médico, un biólogo, un experto. Yo no tengo conocimientos de biología, los que tuve fueron del colegio alguna vez y los tengo muy rezagados, muy olvidados. Eh, es un hecho cierto que las señales de... A ver, hay dos tipos de emisiones que son las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que destruyen, ¿ya?, ciertos componentes atómicos y pueden provocar riesgo de daño a la salud. Aquí no estamos en presencia de radiaciones ionizantes, o sea, el riesgo por ese lado es bajo, ¿ya? Pero podría haber ciertos riesgos, podría haber, yo no quiero ser categórico porque yo, insisto, no soy experto en la parte biológica, y hay médicos y hay biólogos que sí están advirtiendo esta situación, ¿ya? En consecuencia, también por ese lado creo que nos estamos apurando un poco. Yo habría preferido realizar un poco más de estudios, no apurarnos tanto. Y lo que sí es recomendable es lo siguiente, o sea, ojalá que la gente cuando use un dispositivo celular en general, pero especialmente un 5G cuando aparezcan, tengan distancia respecto al terminal, que no tenga el terminal al lado de la oreja. Yo creo que el terminal al lado de la oreja hay un riesgo, hay un riesgo que podría ser efectivo, pero es una materia que tiene que analizarse, que requiere más estudio, y ahí yo creo que nos adelantamos un poco en esa materia. Hay voces médicas en Chile, está la doctora Vaca, por ejemplo, y hay médicos que la siguen, que ellos opinan que hay riesgos que no han sido suficientemente ponderados y evaluados. Ahora, la licitación esta fue bastante controvertida, ¿no? Porque hubo cambios a última hora y todo. Y dentro de uno de los temas que hubo fue que cuando se presenta se llama la licitación, se hacen las bases de licitación, no se consideraban contraprestaciones, que había sido un poco la experiencia anterior. Y, y hoy día después, donde tú estuviste presente, estuvimos ahí presentes en esa discusión, justamente para pedir de que no solamente operara la concesión del espectro que se estaba asignando, sino que además tenían que haber contraprestaciones. Y, y al final se logró que hubieran contraprestaciones, son una cantidad bastante grande de zonas que van a tener este servicio, y sería bueno que tú les explicaras aquí, porque las zonas rurales son precisamente las zonas aisladas, son las que son más beneficiadas con este tipo de beneficios que tiene por asignar el espectro, por asignarle la concesión a alguien tiene que entregar algo. Y una de las cosas que se le exige es contraprestación. Explícanos, Oscar, qué son las contraprestaciones y a quién van dirigidas. Ok,
Mira, el tema de las contraprestaciones nace en Chile el año 2013, más o menos, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se licita, perdón, un poquito antes, el 2011, cuando se licita la banda de 2600 MHz, que fue la primera banda con tecnología 4G que hubo en el país, ¿ya? Hay un poco de historia previa que es importante tomarla en cuenta. Nosotros tenemos en Chile un mecanismo, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es un fondo muy importante que se financia con recursos públicos. Y la misión de ese fondo es que cuando el mercado no es capaz de responder a la demanda, lo que ocurre frecuentemente en zonas rurales, el Estado va y ofrece un subsidio, ¿ya? De modo que aquello, de tornar rentable aquellos proyectos que no son rentables desde el punto de vista privado. Entonces, el Estado ofrece subsidio y se licita el subsidio y la compañía que pide el menor subsidio se lo gana y se obliga a dar servicio en aquella zona que inicialmente no era rentable. Entonces, así el proyecto se convierte en rentable y hay interés por prestar, por atender a los usuarios de esa zona, especialmente rurales. Pero también hay zonas urbanas Sí. de bajos ingresos considerables, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Que por diversos motivos que no los quiero analizar ahora, las compañías grandes no les interesaba mucho postular a estos mecanismos de subsidio. Entonces, la Subtel dijo, mira, ¿sabes qué más? Aquí una forma de obligar a estas compañías que como no postulan al Fondo de Desarrollo, no tienen mayor interés, yo simplemente, dijo Subtel, cuando licite una banda, les voy a pedir a cambio una contraprestación. O sea, si usted quiere una banda que es muy valiosa, va a tener que a cambio atender, por ejemplo, 300 localidades rurales y 100 escuelas, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, en el fondo, es como, yo te paso un recurso valioso, le dice el Estado a las compañías, y las compañías en general lo aceptan, y dice, claro, como el recurso vale plata, porque yo sin espectro no puedo ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles, estoy obligado a aceptar esta condición que me pone el gobierno y doy las contraprestaciones. En opinión mía, no es el mejor mecanismo. Yo creo que el mejor mecanismo es siempre el Fondo de Desarrollo, corrigiendo una serie de distorsiones que ha tenido de manera histórica. Pero bueno, el gobierno de la época tomó la decisión de las contraprestaciones, que es como un second best, como un segundo óptimo, y gracias a eso, en la licitación de 2.600 y en la de 700, se colocaron alrededor de 1.200 localidades y varias escuelas, 500 y tantas escuelas, creo, no tengo los números frescos en la cabeza, que de otra manera no habrían tenido un servicio, ¿ya? Entonces, esa fue una política pública, insisto, no es la mejor política pública, creo yo, pero fue una segunda solución. Bueno, viene la licitación del 5G, ¿ya? Y cuando se licita el 5G, que eran varias bandas que estaban en concurso, un pedacito en 700, otro en 1900, otro en 3500 y otro en 26.000 MHz, el gobierno no pide contraprestaciones, ¿ya? Entonces, ahí hubo bastante alarma en muchos parlamentarios, especialmente en la Comisión de Transporte del Senado, en muchas personas, incluso en un comité que hay en el mismo gobierno, que estas mesas la mesa de conectividad creo que se llama, que funciona en transporte, también le hicieron ver al gobierno, y nosotros mismos también nos sumamos a ese esfuerzo y le recomendamos al gobierno que repusiera las contraprestaciones, porque no siendo la mejor solución, por lo menos sí ayudaba a que uno explote el interés de las compañías. Finalmente el gobierno hizo una cosa mixta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso contraprestaciones en la banda de 700, con lo cual se van a atender cerca de 390 localidades que hoy día no tienen servicio, lo cual es un buen avance, pero a la vez el gobierno arregló las bases de tal manera de sacarle un poco de plata a las compañías e forzó a las compañías a un mecanismo de empate. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley en Chile dice que si hay empate en un proyecto de un concurso de espectro, la calidad de un proyecto se mide en Chile básicamente por la cobertura del proyecto y por el tiempo, por el plazo en que uno despliega la red. Entonces, el que ofrece más cobertura en el menor plazo posible, gana, ¿ya? Y cuando hay empate, dice la ley, eso se resuelve con una subasta económica. Cuando hay dos compañías empatadas, ahí se va a la subasta económica. El gobierno que lo hizo la base de tal manera que en el fondo forzó a todas las compañías a empatar y finalmente hizo una subasta y sacó mucha plata. Ahora, desde el punto de vista del gobierno es un éxito, porque efectivamente recaudó 400, 500 millones de dólares, mucha plata que nunca se había recaudado en Chile, pero esa plata finalmente la pagamos los usuarios, si no, esa plata no sale la utilidad de la compañía, entonces la tarifa algo nos va a subir, ¿ya? Algo nos va a subir. Entonces ahí hay una materia que hay que revisar. Yo creo que el tema de asignación de espectro, subastas de espectro, contraprestaciones, es un tema que merece de una vez por todas ser revisado. Yo sé que, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros hace mucho tiempo que he estado diciendo eso, pero no se ha escuchado. O sea, la ley nuestra es una ley antigua, se ha ido quedando atrás, entonces tiene una serie de inconvenientes.
Bueno, hoy día que el gobierno está tan necesitado de dinero, bueno, ese dinero va a servir para todos los planes sociales. No, no es mucha plata en todo caso frente a los a la 14 mil, necesidad. 15 millones de dólares que se han gastado ya por el COVID. Los 400, 500 que se recaudaron no es tanto, pero algo ayuda, ¿ya? Pero lo vamos a pagar los usuarios. Esa plata no es plata que pueden ganar las compañías de las No, utilidades del no, servicio. no. Sí, todo lo que gasten las compañías se va Claro. a tarifa después. Claro. Se reduce Yo preferiría, mira, yo preferiría que si esa plata la vamos a pagar los usuarios, mejor se destina a mejorar la cobertura, ¿ya? Pero bueno, aquí se va a destinar a fondos generales del país, bueno, y algo va a servir, ¿ya? Pero es una materia que tiene que ser mejorada también y por eso hemos insistido tanto en que se revise de una vez por todas, se haga, ¿no? La ley es muy antigua, la ley nuestra. Amigo, les recuerdo que estamos en La Voz del Consumidor, el programa de Conadecus que educa y informa a los consumidores, que se transmite hoy día por Conadecus, por Radio Pajaritos FM, por Diario La Batalla de Maipú y por El Consumidor, la radio de Pucón, que también está transmitiendo y está conectada con nosotros. Y bueno, y ustedes que están compartiendo este programa que estamos conversando hoy día con el ingeniero Óscar Cabello, experto en telecomunicaciones. Óscar, durante la pandemia, los consumidores han hecho un sinnúmero de reclamos. Hay empresas demandadas de todo tipo por el tema de la continuidad del servicio y la calidad del servicio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las compañías no pueden dar un buen servicio? A veces ni siquiera en tiempos normales. Con mayor razón hoy día en tiempos de pandemia, donde probablemente el uso de Internet, bueno, superó con creces lo que era la normalidad anterior. Pero ¿cuál es el problema principal que tiene esta falta de calidad de servicio y el reclamo que tienen los consumidores? Hay compañías que de verdad fueron un desastre, ¿no? Pero explícanos, por favor, Oscar, ¿qué es lo por qué tenemos esta calidad de servicio que realmente uno dice no se compara con los precios que pagamos y tampoco se compara con otros servicios de este tipo que se dan, por ejemplo, en países más desarrollados? Mira, ahí hay que ver, ese tema hay que verlo de varios ángulos, ¿ah? Porque si bien nosotros nos quejamos de los servicios que hay en Chile, ¿ya? Y yo a veces he sido crítico de la calidad de los servicios, también no hay que ver solamente el vaso medio vacío, hay que ver el vaso medio lleno. A pesar de todos los problemas que tenemos, Chile tiene un buen sistema de telecomunicaciones, ¿ya? Es un sistema que ha sido reconocido internacionalmente, que muchas veces ha servido de ejemplo para otros países. Claro, o sea, el hecho que yo me saque un 4,5 y que los demás se saquen un 2, no me significa que yo me quede contento. Yo debería esperar sacarme un 5,5, un 6 a mejorar. Pero el servicio en Chile no es tan malo. Nosotros en general hemos tenido buenas redes. Reconozco, hay zonas con problemas. Ya voy a entrar en materia, cuál es mi opinión al respecto. Y qué es lo que pasó en este caso, que con la pandemia, ¿no es cierto?, nos fuimos todos a las casas y empezamos a generar una gran cantidad de tráfico, para lo cual las redes no estaban diseñadas. Las redes estaban diseñadas para soportar mucho menos tráfico y de repente la gente no empezó a usar la capacidad que había en las oficinas y en las casas empezamos a demandar unos tremendos anchos de banda, unas tremendas velocidades, y eso ha tomado a las compañías, les ha quitado mucho esfuerzo, se han demorado a veces un poquito en reaccionar, aunque ya se ha mejorado bastante, queda mucho por hacer, sí, pero fue básicamente eso, que fue una condición completamente inesperada. Las redes no estaban diseñadas para que tuviéramos 2 o 3 niños en la casa estudiando por Zoom, ¿ya? Y eso fue lo que no, y encima a veces los niños estudiando y 2 personas más, 2 adultos trabajando, entonces las redes realmente ahí colapsaron, ¿ya? El mismo tema que hemos visto muchas veces de niños arriba de los techos, arriba de los cerros. Claro, los niños en su interés y en su afán por salir adelante hacen eso, pero fíjate que ahí incluso nos ha faltado un poquito de educación a los consumidores. A veces con pequeñas soluciones que no son tan complejas, con antenas, cosas así, a lo mejor habríamos evitado que el niño suba al techo. Y hubiéramos tenido una antena arriba del techo y el celular abajo en la casa repitiendo la señal, ¿ya? Ha faltado información. También ha fallado un poco la fiscalización del Estado, o sea, el Estado también tiene responsabilidad. Aquí, por ejemplo, esa fue una batalla bastante larga, que empezó hace unos 5 años atrás, más o menos,
el Estado, la Subtel siempre dijo que no tenía facultades para fiscalizar a las compañías en lo que era Internet. Entonces se hizo una reforma legal para darle facultades a Subtel. Esa reforma legal fue bastante difícil de tramitar porque era una materia muy compleja. Entonces se le llevó al Congreso un tema que era eminentemente técnico, que era un tema de difícil asimilación. Ya finalmente salió la ley, ¿ya? Pero la ley tiene una serie de reglamentos, los reglamentos se están recién implementando y llevamos como 5 años en una materia que, en mi opinión, bastaba con las atribuciones que tenía Subtel antiguamente. O sea, si Subtel hubiera realmente ejercido sus facultades, que son clarísimas con la ley antigua, habría resuelto el tema en mucho menos plazo. Pero hay una mentalidad, no solamente en Subtel, sino que en el estado actual. O sea, si uno donde vaya a la superintendencia de banco, vaya a cualquier organismo público, y la respuesta típica del funcionario, sobre todo del abogado de un organismo público, que me perdonan los abogados, pero yo pienso así: no tenemos facultades. No tengo facultades, no puedo hacer nada. Tienen tremendas facultades, pero no las ejercen. Mira, nosotros tenemos un gran amigo, tú lo conoces, Mario Bravo, ¿ya? Que ha sido colaborador de CONADECU. Mario me dijo una vez una cosa que es muy cierta. Mario es abogado, es un brillante abogado en libre competencia. Me dijo: mira, Oscar, el 80% de los problemas de Chile se arreglarían aplicando bien las leyes vigentes, pero no se aplican las leyes vigentes, no se aplican las normas, hay un gran relajo, ¿ya? Entonces, no hay voluntad, ¿ya? Hay un fenómeno que es muy estudiado hoy día en la economía, que es lo que se llama la captura del Estado. La captura del Estado es cuando las grandes empresas se van encima de los organismos reguladores y los cooptan, ¿no? Y eso no necesariamente es corrupción. Muchas veces hay tanta influencia que el funcionario público dice: oye, en realidad este es un negocio solamente para compañías grandes, y a las compañías chicas no las dejan entrar, les dificultan la entrada, Bueno, pero ¿ya? Oscar, Entonces, pero ahí también había un problema de competencia. Durante años hubo un problema de competencia porque las autoridades parece que tenían dicho: el mercado es tan chico que no da para más de 2 o 3". O sea, seguir con este tema de los oligopolios que tenemos en Chile, oye, y no daba la posibilidad de la competencia. mira, Hernán, nosotros en la pelea que dimos por los Sí, límites de espectro, ¿ya? Que la dimos una pelea de años, pero finalmente llegamos al tribunal. Siempre le dijimos al tribunal: aquí no hay nadie que pueda decir cuántos operadores caben en Chile. ¿Ya? Cuando un economista o un ingeniero dice aquí caben 3, está equivocado. Oye, mucha gente opinaba que en Chile cabían 3, de repente apareció WOM, que se compró los restos de Nextel y se convirtió en un cuarto actor muy poderoso, gracias al cual los precios han bajado dramáticamente en Chile. O sea, el ingreso de WOM no lo esperaba nadie, y el éxito de WOM menos, ¿ya? Pero ahí se demostró que había espacio para un cuarto operador. Entonces siempre dijimos nosotros: mira, si hay 4, tengamos la posibilidad de un quinto, aunque sea una posibilidad potencial, ¿ya? Lamentablemente esa postura no prendió y bueno, el tribunal compró bueno, la en idea. la última licitación se licitó para 4. Claro, se licitó para 4, porque el tribunal compró un Ya, poco el número de 4 operadores. Pero bueno, ya. espero que en el futuro esa situación mejore, porque también la Corte Suprema, cuando revisó el fallo del tribunal, colocó una condición muy importante, que no se ha cumplido, pero que yo espero que se cumpla en el futuro, que le dijo al gobierno: señor, cuando usted licite, vea si las compañías que ya tienen espectro, con lo que ya tienen, pueden dar nuevos servicios. Y si pueden dar nuevos servicios, usted le da prioridad a los nuevos entrantes. Exacto. Esa condición que puso la Suprema es muy importante. Hoy día Subtel como que lo olvidó, pero yo espero que las autoridades del futuro la tomen en cuenta, porque la competencia es el mejor mecanismo para que el mercado funcione bien, y Chile ha sido un excelente ejemplo en ese sentido. Cuando tuvimos 4 operadores antes de la fusión de Belsao con Telefónica, el mercado era muy competitivo. Cuando desapareció Belsao, porque la compró Telefónica, el mercado se puso lento, los precios subieron. Cuando apareció WOM, el mercado nuevamente se puso dinámico. O sea, es notorio el efecto de la competencia en telecomunicaciones. Oscar, durante años nosotros tuvimos justamente lo que tú estás mencionando, un servicio caro, ¿m? Que excedía incluso los promedios que se daban en otros países. Y había un factor que parece que era el que distorsionaba esto, que era el cargo de acceso. ¿Cuánto efecto ha tenido esta baja que ha tenido el cargo de acceso en referencia a lo que tuvimos? No hay que olvidarse de que el cargo de acceso en el año 2008 era de alrededor de 64, 65 pesos. Sí. ¿Mm? Y hoy día tenemos un cargo de acceso que está bordeando, ¿cuánto? ¿Los 7 pesos?
Menos, creo que está en 3 pesos, 4 pesos por ahí está, pero es muy Imagínate. poco. Ya, Claro. ¿cuál es el efecto que tiene ese cargo de acceso en el precio final? ¿Y Bueno, qué es lo que es, por ejemplo, para explicárselo a las personas, para que sepan cómo opera esta cosa? y la llamada en un sistema de telefonía móvil competitivo donde hay 2 o más compañías, las llamadas generalmente se originan en una empresa y tienen como destino otra empresa. O sea, yo soy cliente, por ejemplo, de Entel, te llamo a ti que eres cliente de Movistar y necesariamente Entel toma mi llamada, se la entrega a Movistar y Movistar la lleva hasta tu teléfono. Entonces, la comunicación tiene dos partes, 2 patitas, la de inicio y la de término. Entonces, el cargo de acceso es la remuneración que una compañía le paga a la otra para que la otra se haga cargo de la llamada y la complete, la termine, la lleve hasta el destino, ¿ya? Y como en las interconexiones no hay competencia, porque si la llamada va a Movistar, la única forma de llegar es Movistar, se produce una especie de monopolio y por eso que la ley dispone que esas tarifas tienen que ser reguladas, ¿ya? Y efectivamente, cuando la telefonía, las llamadas de voz eran muy importantes y eran el principal ingreso de las compañías telefónicas, el cargo de acceso era una buena fuente de ingreso y además una especie de barrera de entrada, porque el cargo de acceso alto dificulta el ingreso de un operador nuevo, tiene que pagar mucho para llegar a otro destino, porque los clientes de él van a llamar a las demás compañías, a las preestablecidas, no van a llamar dentro de la misma red. Entonces esa fue una pelea de muchos años, pero afortunadamente hay que reconocer que la gestión que hizo el subsecretario Atom bajó dramáticamente el cargo de acceso, solo lo hizo el 2013, a finales más o menos, y estaba en 50, 60 pesos y lo bajó a 11 pesos, que fue una baja importante. Lo podría haber bajado un poco más, pero ya aceptemos que hizo un buen esfuerzo. Era el piso, ¿te acuerdas que Claro, le propusimos? Le dijimos, mira, no puede ser más del promedio de la OSD, claro. que No, era lo pues, que... teníamos el cargo de acceso más alto del mundo casi, pues, era una locura. Exacto, Entonces, exacto, parecía un récord, pero era un récord al revés, no era para ser claro. orgulloso, ¿ya? O sea, si el Y, más alto que había en Latinoamérica era México y tenía 15, y claro, nosotros teníamos 64. claro, sí, claro, era carísimo. Era una locura. Claro, y Jorge Atos lo bajó dramáticamente, lo bajó mucho, ¿ya? Y después vino una nueva fijación con la subsecretaria Guide, la actual también la bajó como a 3 pesos, una cosa así. Pero hoy día ya eso pesa muy poco, ¿ah? Porque hoy día el ingreso de las compañías por llamadas de voz tradicionales ha ido bajando. Hoy día la gente lo que usa básicamente es Internet e incluso las llamadas por WhatsApp no pagan cargo de acceso. O sea, es otro sistema de tarificación ese, ¿no? Así que Oscar, ya no es tan en relevante. ahora tenemos que en el futuro se va a ir implementando esta tecnología del 5G. Pero, las personas que hoy día tienen todos sus aparatos comprados, que han comprado todos los celulares que han comprado hoy día, tienen la capacidad para poder recibir, tienen la tecnología, está incorporado para poder recibir llamadas y poder operar con 5G? No. El 5G necesariamente va a exigir que la persona cambie el terminal. Los terminales actuales, los que están en servicio, no, el 99,9% no soporta 5G. Los muy recientes que están recién llegando al país, algunos ya podrían tener 5G, pero la mayoría no tiene. Pero en todo caso, las redes de 4G no van a desaparecer de un día para otro, o sea, les queda mucho tiempo, o sea, son inversiones relativamente recientes, las compañías tienen que recuperar esa inversión, así que yo le diría a la gente que no se preocupe, o sea, el que requiera velocidades altas va a tener que invertir en un terminal nuevo y hacer uso de estas redes nuevas que están apareciendo, pero las redes 4G no van a desaparecer. Es más, tenemos un problema al revés. Nosotros todavía tenemos incluso redes 2G en funcionamiento y 3G. Y esas redes Sí. deberían irse apagando, porque las compañías, si ese espectro que hoy día tienen destinado al 2G lo destinan a 4G o a 5G, le van a sacar mucho más rendimiento, ¿ya? Porque las tecnologías nuevas son mucho más eficientes en materia de uso de espectro, 4G y sobre todo 5G. Pero al 4G le queda mucho tiempo, el 4G es una tecnología muy buena, muy buena. Yo en ese sentido, no, yo creo que Y para 4G tener, es como lo mejor que se... Oscar, y para tener un buen servicio, ¿qué necesitamos para mejorar todo? ¿Qué es? Mira, ¿Inversión? ¿Infraestructura? ¿Qué es lo que para poder decir, a ver, tenemos telecomunicaciones del primer mundo? Mira, básicamente lo que nos está faltando son mejores conexiones de fibra óptica, sobre todo en la parte rural, ahí donde tenemos un pequeño déficit, ¿ya?
Pero también se requiere inversión, las compañías tienen que invertir más y la autoridad tiene que fiscalizar. Mira, salió, como te digo, finalmente una ley, la ley se reglamentó, se está creando una entidad que va a ser la entidad que va a fiscalizar la calidad, ojalá que eso también ayude a la gente a tener más información, ¿ya? Yo creo que creamos un aparato muy grande, muy complicado, pero bueno, espero que funcione bien. Pero también lo más importante es el mercado, o sea, que haya competencia, que la gente pueda comparar, pueda evaluar, que salgamos de este atolladero del COVID, ¿ya? Pero se han hecho fuertes inversiones. O sea, no se puede negar que las compañías sí han procurado mejorar y el servicio ha mejorado bastante. En los últimos meses, por lo menos, se notan mejoras importantes en el servicio. Amigas, amigos, les recuerdo que estamos en La Voz del Consumidor, el programa de CONADECU que informa a los consumidores y que educa a los consumidores, y que se está transmitiendo en este momento por CONADECU, por Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón y Diario La Batalla de Maipú en Santiago también, y en la comuna de Maipú. Entonces, tenemos ahí, estamos transmitiendo en directo para que los que nos están viendo, como lo hacemos todos los martes. Hay un tema, Oscar, que a mí me llama la atención. En el sur, a través de también dineros del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se instaló una nueva red de fibra, la fibra óptica austral. ¿Cuáles son los efectos que va a tener para nuestros amigos de la zona austral esa fibra óptica? Porque al parecer esta es una segunda que hay en esa zona, y tú conoces harto ese tema. Claro, mira, ahí vamos a entrar en un tema que es polémico, pero lo que voy a decir es mi opinión personal. Ya. ¿Cómo nace este proyecto de la fibra óptica austral? Este proyecto de la fibra óptica austral nace porque efectivamente la zona de Punta Arenas, ya, toda la zona de Magallanes, Estrecho de Magallanes, no tenía conexión directa con el resto del país a través de Chile. O sea, había una conexión satelital, sí, pero el satélite siempre es una cosa muy estrecha, sobre todo en el mundo de Internet actual, de muy poca capacidad. Entonces, las comunicaciones con Punta Arenas eran vía satélite, que eran muy poquitas por ahí, y el grueso se venía por Argentina, ¿ya? Porque Argentina sí tenía 2 redes de fibra óptica que llegaban hasta la frontera y ahí las tomaba Chile y alimentaban Punta Arenas. Pero la conexión era vía Argentina, ¿ya? Y esa conexión era cara, era cara y no era de buena calidad porque como era la parte sur de Argentina tampoco la mantenían bien, de repente pasaba un agricultor, cortaba las fibras, entonces una compañía se quedaba sin servicio, se demoraban 2 o 3 días en reponerla, ¿ya? Entonces el gobierno, esto fue en el gobierno del presidente Bachelet, el gobierno número 2, pero es una iniciativa que venía de mucho tiempo, decidió impulsar un proyecto de fibra óptica austral para que hubiera una conexión por territorio chileno, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. Entonces, en alguna medida, independizarnos o complementar las conexiones por Argentina. Bueno, se hizo el proyecto y la primera vez que se licitó este proyecto, lamentablemente no hubo proponente. O sea, Subtel, el día de la apertura de las bases, de los sobres, no llegaron proponentes porque las bases eran muy exigentes, ¿ya? Y no era negocio, o sea, ni con el subsidio que había arriba de la mesa era atractivo para los inversionistas hacer este proyecto. Entonces después el gobierno lo tomó, lo mejoró un poco. Ahí me acuerdo que el Colegio de Ingenieros hizo una serie de sugerencias, no todas fueron acogidas, pero algunas fueron acogidas. Y en la segunda vez ya hubo interés y el proyecto se implementó. Pero el proyecto está con dificultades porque no es mucho el interés de las compañías por usar esos tramos. Entonces, hoy día se critican, hay mucha crítica si uno lee los diarios de Punta Arenas, que por qué, no sé, Movistar no quiere usar la fibra, los tramos terrestres de la fibra, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que aparentemente hay un problema de precio, ¿ya? Algo no están dando. ¿Y qué pasó también con el tráfico al resto del país, el tráfico de Punta Arenas a Santiago, o el tráfico de Guayaquil a Santiago? Que las redes argentinas bajaron el precio. Argentina claro, pues no quiere perder ese tráfico, ¿ya? Entonces la red chilena, la fibra óptica austral, tiene muy poquito tráfico y es un tema que va a que en algún momento arreglarlo, corregirlo, ¿ya? Yo creo que ese proyecto fue demasiado grande, ¿eh? Yo lo habría hecho más chiquito porque, por ejemplo, también se duplicó el tramo de Puerto Montt a Coyhaique. En Puerto Montt a Coyhaique ya había dos redes chilenas, entonces, más la red argentina, entonces
Yo habría hecho el tramo solamente Coyhaique o incluso más al sur, Puerto Ordaz a Punta Arenas, pero primó el sentido de lo grande y hicimos un megaproyecto. Algún día se va a llenar eso, ¿no? Yo no tengo duda que algún día con el tiempo esa red se va a usar más, pero hoy día se está usando muy poco. Ese es un tema, es que ahí estamos entrando en un tema que yo mencioné al comienzo. Yo creo que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones fue una buena idea, pero hay que revisar ese fondo. Ese fondo requiere una revisión del enfoque. Ha tenido aciertos, pero también ha cometido errores el fondo. Entonces, no es el momento de ver qué es lo que ha pasado, pero hay que revisarlo. Ahora, Muy el Fondo de importante. Desarrollo de las Telecomunicaciones, Oscar, hay que decirlo, es un fondo abierto a toda la sociedad civil. Sí. No es exclusivo de las empresas, es un fondo que radica, que está en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde durante todo el año aquí no hay llamados, sino que se postulan proyectos, se No, y postulan ideas. la gente puede No, proponer ideas, el fondo tiene que recibir esas ideas y evaluarlas. claro, y estudiar la factibilidad. Pero aquí pueden postular las juntas de vecinos, pueden postular los municipios, pueden postular las universidades, los colegios. Pues, hay un montón, esta es una oportunidad para la sociedad civil para poder empezar a hablar de telecomunicaciones y iluminar zonas, iluminar zonas donde por ejemplo, en zonas vulnerables, qué mejor que postular proyectos y poder iluminar una zona donde es más vulnerable, porque también tiene efectos con la delincuencia, también tiene efectos por digamos, las brechas tecnológicas, la educación. Por lo tanto, hay mucho que puede aportar este Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Mira, hay varios aspectos que mejorar en el fondo, ¿eh? Y un aspecto que para mí es crucial de mejorar es que el fondo todavía es muy centralista. El fondo se maneja en Santiago, ¿ya? Y tiene Exacto. muy poco contacto. Claro, recibe algunas solicitudes de algunos alcaldes de repente, pero yo lo habría hecho al revés. Yo creo que ya llegó el momento que el fondo sea completamente descentralizado, que opera a nivel municipal. Sí. Y lo único que sabe dónde se requieren comunicaciones es el alcalde de la comuna. Entonces, el fondo debe ser más bien un organismo de asesor al alcalde, de darle recursos para que el alcalde licite y resuelva su problema de comunicaciones, ¿ya? Porque Sí. hacerlo todo en Santiago es un mecanismo que ya no responde a la realidad, o sea, y el fondo ha cometido errores porque tiene información incompleta, ¿ya? Yo, Sí, por ejemplo, hay algunos aciertos notables de algunos alcaldes, ¿eh? Hay oye, alcaldes que han tenido pero, aciertos pero, notables, pero pero son muy mira, pocos los que pero saben. muchos alcaldes han hecho proyectos maravillosos sin el fondo, lo han hecho con otro tipo de recursos, se consiguen Claro, plata de otros lados y hacen unos proyectos regionales que han sido muy interesantes, pero al Fondo de Desarrollo no le gustan esos proyectos porque los consideran como competitivos, como que lo están... No, yo creo que la base es que el municipio resuelva. Entonces, en el fondo dicen, no, es que el alcalde se va a equivocar. Claro que se van a equivocar, pero hay alcaldes que han hecho muy buena gestión y si el fondo los educa, los ayuda, los orienta, los proyectos van a mejorar muchísimo, pero el alcalde, mira, hay un proyecto muy interesante que hubo aquí en Mostazal, por ejemplo, el municipio, claro, un municipio rico, porque sí, con el casino recibía mucha plata, ¿ya? Oye, iluminaron toda la comuna, ¿ya? Toda la exacto, comuna. San Francisco Mostazal. Claro, hoy día está medio botada esa red porque el municipio no sigue, algo pasó ahí que la descontinuaron, pero tal vez el error es que la manejó el municipio, no la manejó un particular, que a lo mejor habría hecho negocio, buscado otros ingresos, pero esa red hay que reflotarla, fue una muy buena idea. Y hay muchos municipios que han hecho cosas muy interesantes con recursos propios, con recursos del FNDR, ¿ya? Pero el Fondo de Desarrollo Oscar, hay que mejorarlo mucho. mira, hay un tema que tú siempre lo has levantado, yo reconozco, de telecomunicaciones, Oscar ha sido mi profesor. Él es el que yo he aprendido de él, porque la verdad que yo no entendía mucho del tema de telecomunicaciones, pero con Oscar es un profesor. Por lo tanto, he aprendido de qué es lo que de lo poco y nada que sé, lo aprendí de Oscar. ¿Mm? Pero uno de los grandes problemas que ha tenido Chile, y, y en comparación con otros países, cuando vas a Europa especialmente y en otros países de esos países desarrollados, la competencia en telecomunicaciones es gigantesca, porque existe no solamente los operadores que tienen infraestructura, que pueden ser 4, 5, 3, 4, 5, pero están los otros
los operadores móviles virtuales, cosa que en Chile ha sido imposible que se desarrollen, y que es lo que le entregan a veces la tarjeta con muchos minutos, le entrega posibilidades de interconexión. Aquí habrá uno o dos, no son muchos los que hay, son muy poquitos los que existen en Chile, y ha sido un factor de competencia que ha faltado para poder imprimirle al mercado y tener más opciones los consumidores y los usuarios de poder elegir en distintas compañías. Y no solamente estar amarrado con estas 3, ahora 4, no estar amarrado en estas 4, ¿no? Claro, lamentablemente a las compañías no les gusta, bueno, a ninguna empresa le gusta tener competencia, si eso es una cosa natural y no es un pecado, dicho sea de paso. Si la gracia es que un empresario de condiciones normales no puede evitar la competencia, tiene que adaptarse y mejorar bajar sus costos y hacerle frente nomás, ¿ya? Pero cuando los empresarios son poderosos, de repente, claro, tienen influencia sobre el Estado, sobre diversos organismos públicos y logran que de repente la competencia no avance mucho. Y el caso de los móviles virtuales en Chile ha sido exactamente eso. Nosotros tenemos un móvil virtual grande, que es Virgin, ha tenido éxito relativo, pero los demás les ha costado mucho entrar y muchos han tenido que cerrar, tienen operaciones ínfimas, muy pequeñitas, no han logrado despegar, entonces... Y básicamente es un tema de precio, porque no se ha logrado establecer una buena política de precios mayoristas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una orden de la Corte Suprema que le dice a las compañías grandes, señor, usted tiene que venderle al por mayor a su competencia de móvil virtual. Claro, los tipos hacen listas de precios, pero cobran al por mayor a veces más caro que al detalle, entonces no le dejan margen a un operador pequeño, ¿ya? Y ese es un problema importante. Y ese tema no está bien zanjado. Si usted tiene un reglamento ahí en estudio, espero que está en la Contraloría, nosotros hicimos un aporte para que se mejore ese reglamento, ojalá que la Contraloría lo tome en cuenta, pero es un tema importante, un tema en el cual hay mucho que avanzar. Y el operador, mira, yo siempre recuerdo una frase de un gran amigo mío que falleció, un colega, Alejandro Ulloa, que fue ingeniero de Entel destacado, después fue un ejecutivo importante en Telec Chile, ¿ya? Que después pasó a ser Claro, ¿ya? Y Alejandro me dijo una vez una cosa que es muy cierta, o sea, no me lo dijo a mí, se lo dijo a la Subtel, hace 15 años atrás, le dijo, mira, las telecomunicaciones son como un bosque, ¿ya? Entonces en este bosque hay árboles grandes, gigantescos, ¿ya? Las grandes empresas, Entel, Movistar, Claro, pero también estamos los insectos, decía, somos las compañías pequeñitas. Y los insectos tenemos una gracia, somos los que polinizamos el bosque, le damos vida al bosque, y eso es muy cierto. Las compañías chicas, que son creativas, que traen ideas nuevas, que a veces las compañías grandes no son tan dinámicas, le van dando vida al bosque. Entonces es importante que el Estado tenga una política pública en el sentido de ayudar a estas compañías pequeñas, no darle el mismo trato que a las grandes, o sea, el trato tiene que ser distinto. Eso va a hacer que el mercado sea competitivo. Y a la compañía grande también, porque la va a ayudar a modernizarse, la va a forzar a ser más eficiente. Oscar, en ese sentido, ¿qué podríamos esperar entonces en el futuro como política para poder hacer este mercado más competitivo? ¿Es necesario una idea que siempre queda rondando, de que a lo mejor el modelo que tenemos hoy día, donde el que tiene la infraestructura también entrega servicios finales, hace que el mercado sea menos competitivo y no les dé la oportunidad a estos operadores móviles virtuales, porque en otras partes se está creando este ente o esta empresa que es un operador de infraestructura, pero que no da servicios finales, solamente entrega la infraestructura al servicio de todos y todos pueden comprarle servicios. ¿No será un modelo de ese tipo el que falta? Mira, esa idea aquí en Chile se implementó en la época de la telefonía, ¿ya? Cuando parte la competencia en larga distancia, el año 93, 94, después de un largo juicio en la Comisión Antimonopolio de la época, actual Tribunal de Libre Competencia, esa fue una pelea muy grande que fue entre Movistar y Entel, que se resolvió ahí y finalmente se llevó a ley. Lo que se hizo fue, en el fondo, para que hubiera competencia a larga distancia, se trató de dejar que la red de telefonía local, la red fija, que en esa época básicamente para de cobre, fuera lo más neutra posible, cosa que todos tuvieran acceso a ella y la gente pudiera elegir larga distancia.
Ahora, lamentablemente esa regulación se hizo pensando básicamente en telefonía y no pensando en lo que venía, que era Internet, pero Internet era una cosa muy nueva. Y yo creo que es el momento de replantear esa idea y actualizarla y hacerla más general. Entonces, lo ideal sería que una empresa que esté en las dos partes se separaran entre el acceso y efectivamente el servicio. Y es una posibilidad interesante, yo creo que se han hecho Desintegral. claro, desintegrar. En ningún caso prohibirle, yo no le prohibiría a Entel que dé servicio usuario final, pero sí sería bueno que la red de Entel fuera mucho más neutra, ¿ya? Y que ojalá hubiera varias redes neutras, no solamente una, o sea, yo no sería partidario que hubiera una única red neutra, porque eso nos va a llevar nuevamente a un monopolio. Ojalá tengamos 3, 4 redes neutras, ¿ya? Y arriba de esas redes 10, 12 operadores funcionando, ellos mismos inclusive. Mira, también lo hemos propuesto como Conade con la parte eléctrica, o sea, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Nosotros nos quejamos de telecomunicaciones, ¿ya? Pero telecomunicaciones al lado de otros sectores de este país es un lujo, o sea, aquí mal que mal hay competencia, hoy día los precios tenemos nuevamente precios internacionalmente bajos, tenemos que mejorar cosas, la calidad hay que mejorarla, pero en cambio en la parte eléctrica tenemos un monopolio, pero espantoso, No, y ahora más, po. y ahora con la entrada de la empresa estatal china, esto va a ser un problema terrible. Entonces, Sí, oye, en los bancos, claro, tenemos 6, 7 bancos grandes, pero los bancos tienen muy poca competencia, sí. o sea, es un sistema, y ahí no hay Bueno, al forma. final, en los bancos son como 3 o 4 nomás los que se Oye, llevan la gran torta. oye, en Panamá hay 100 bancos, ¿por qué nosotros no podemos tener 100 bancos en Chile? No, aquí hay una cantidad limitada de bancos, ¿ya? Por decisión Mm. administrativa de la autoridad, porque le ponen tales requisitos que finalmente nadie puede entrar, ¿ya? Entonces, no, ahora eso, mira, yo creo que las criptodivisas van a cambiar ese panorama, pero van a cambiar por la fuerza de los hechos, no porque haya una planificación Claro. central dirigida a que tengamos un mercado bancario más competitivo, ¿ya? Oye, todo lo que ha costado romper el monopolio de Transbank, se ha avanzado, Uf. reconozco que se ha avanzado, pero llevamos 15 años, 20 años en esta pelea y Bueno, todavía, ahora hay otra red, po. claro, Santander y creó su propia menos, red. menos mal, y también ¿cómo se llama? Está Algo. la de multicaja. Multicaja, y hay varias más Multicaja. que están apareciendo. Pero romper ese monopolio, por Dios que ha costado, por Dios que ha costado, Mucho. y Años. todo el tema tarifario que no está resuelto. Entonces, yo creo que ahí, o sea, este país lamentablemente en lo que es libre competencia nos hemos quedando muy atrás, muy atrás. Claro, estamos llenos de normas, leyes, tribunales, pero en los hechos nuestros mercados han perdido competencia y por eso que tenemos los problemas que tenemos en el país hoy día, por falta de competencia. Oscar, tengo a María Paz, que ha Sí, vuelto, hola Oscar, qué interesante todo eh, lo que nos cuentas. y te quiere hacer una pregunta. Ya, Mire, encantado. antes quería comentarles que en Facebook nos están viendo mucho, nos han compartido ya más de 30 veces, estamos conectados, y los usuarios están preguntando por otro tema que quiero hacer un paréntesis aquí, Hernán, de All Gamers, de una tienda que vendió unas consolas y unos juegos por internet y que ahora está cerrada y no contesta los correos. Nuestros abogados ya están en conocimiento y estamos viendo el tema. Por favor, ingresen sus reclamos en el formulario. Eso, para que estén tranquilos. Lo otro que voy a compartir pantalla, unos tweets. Por ejemplo, estamos preparando un oficio Antel debido al mensaje de alerta SAE de prueba emitido por error en algunas localidades del país. Aclaramos que no hay ningún tipo de emergencia que amerite este tipo de alertas. Subtel informa. Después, el mes pasado, en abril, hay otro mensaje, una alerta de emergencia que se envió el 13 de abril y dice mensaje de prueba sin costo. Y en las redes sociales, muchas personas se aceptaron con estas alertas porque llegan a los teléfonos. Y hay gente que está en localidades como en la playa, que puede pensar que es un tsunami, o cerca de un volcán, que puede pensar que está activo. Entonces, ¿a quién corresponde? ¿Quién está esta responsabilidad aquí, Oscar? Porque ya que la Subtel está oficiando a Entel por un mensaje, después hay un mensaje de alerta. ¿Aquí cómo funciona? Sí, mira, yo recibí ese mensaje también, yo estaba en el sur y lo recibí, pero como decía, mensaje de prueba sin costo, disculpe las molestias, yo no le hice caso, ¿ya? Yo creo que ahí en ese mensaje no, fue una prueba efectivamente, lo que yo entiendo, y tal vez la gente, o sea, no lo entendió así, no se asustó. Mira, yo creo que el sistema el SAE, el sistema de alerta de emergencia fue un gran avance, es importante, pero como que requiere una revisión, ¿ah? Por ejemplo, entiendo que los servidores de ese sistema no están en Chile, están fuera del país, eso es un error. O sea,
Claro, entonces una cosa algo se nos fue en la licitación y la empresa que se ganó el servicio tiene los servidores fuera del país, o sea, en caso de una catástrofe eso no va a funcionar, ¿ya? Entonces hay que revisar. Pero también hay un aspecto que es bien importante, ¿eh? Que voy a ser bien crítico respecto de las compañías y también del Estado, y perdón que diga esto, pero yo trabajé en Entel, yo trabajé primero en Telefónica del Sur, fue mi primer trabajo, después trabajé en Entel varios años, entre el 85 y el 93, y yo me acuerdo que tanto en Telefónica del Sur y sobre todo en Entel, el área de ingeniería era muy importante, incluso tal vez tenía demasiado peso, o sea, ingeniería decidía todo, decidía hacia dónde crecían las redes, las áreas comerciales tenían muy poco peso, pero algo nos pasó en el mundo actual que como que esto se invirtió y hoy día las áreas comerciales son muy poderosas y las áreas de ingeniería son vistas como un mal, como una cosa que ojalá no existiera porque produce gastos. O sea, la ingeniería, esta gente quiere comprar equipo, quiere gastar plata en mantenimiento y eso es botarle la plata. Entonces, mira, en los bancos es muy notorio. En los bancos hoy día nosotros vemos que se gasta mucha plata en oficinas de lujo, ¿no es cierto? En chicas muy buenas mozas, con grandes trajes, y las áreas de informática son unidades como de segunda, como de tercera, y los bancos no se dan cuenta que la informática es el corazón del negocio actual. Si un banco hoy día es pura información. O sea, la informática, y ustedes han visto la cantidad de problemas que realmente tienen los bancos, y eso es porque las áreas técnicas han perdido relevancia en nuestras empresas modernas. Ahí hay que hacer algo. Yo no sé qué hacer, porque esto no se puede dictar una ley, no es materia de ley, pero es materia No. de que los ejecutivos, los presidentes, los directores tomen conciencia de que la ingeniería es muy importante, que no se puede externalizar todo, que hay que tener gente que conozca bien la empresa, que tenga la camiseta bien puesta, porque si no tenemos estas fallas que de repente se producen porque las áreas técnicas pesan muy poco, ¿ya? Y como pesan poco nadie las escucha, ¿ya? Esa es una cosa que habría que recuperar, y no solamente, insisto, en telecomunicaciones, también en los bancos, en muchas áreas del país. En el gobierno también, o sea, en el gobierno también nosotros vemos que hoy día, claro, el operador político pesa mucho, pero el profesional de carrera pesa muy poco, ¿ya? Entonces, ahí hemos perdido terreno como país. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, sector Gracias, público y Oscar. privado. Bueno, Llegamos al final, se nos pasó llegamos al rápido. final. Así que yo quiero agradecerte, María Paz, que con la pregunta, porque fue muy precisa, ¿eh? Fue muy precisa y muy solicitada. Y también saludar a algunas personas que nos están mandando saludos, a la señora María, a Paula, mandarle un saludo aquí porque ellas me conocen, entonces me estaban mandando saludos y mandarle a las dos un gran saludo desde acá. Y bueno, y despedirnos de nuestro amigo Oscar, que creo que nos ha dado una clase magistral de telecomunicaciones, porque para que el público, los consumidores y los usuarios sepan, esto es la realidad del tema de telecomunicación. Así que, amigas, amigos, muchas gracias por estarnos escuchando y le dejamos la palabra para que se despida Oscar para cerrar nuestro programa. Oscar. No, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Y yo, bueno, soy parte de la familia Conadeco, así que colaboro con mucho gusto en esta iniciativa. Y yo te agradezco la oportunidad de haberme dirigido a los interesados en este programa. En todo caso, aparte de Conadeco, que Conadeco ha aportado bastante, también hay otras entidades que han hecho mucho y que merecen ser escuchadas, más escuchadas, como el Colegio de Ingenieros, que tiene una capacitación también de telecomunicaciones de muy buen nivel, que siempre está haciendo aporte y no siempre es escuchada, lamentablemente. Pues ahí también hay una fuente muy valiosa de opiniones que los gobiernos y las empresas deberían también considerar. Cuando el Colegio de Ingenieros hace seminarios, por ejemplo, antiguamente se llenaba la sala del colegio, hoy día muy poca gente. Algo nos pasa que la cosa técnica como que la hemos ido dejando en un segundo plano y eso deberíamos corregirlo y cambiarlo. Pero yo te agradezco mucho la posibilidad de decir esto, Hernán. Bueno, aquí tenemos, no sé cuántos, tenemos mucha gente. Yo creo que estamos, no sé cuántos, más de 1000, no sé cuántas personas están hoy día conectadas con nosotros viéndonos. A lo mejor son 1000, 2000 personas. El otro día tuvimos un programa donde tuvimos 10.000 personas. Entonces hemos ido avanzando. Así que, amigas, amigos, un gusto nuevamente de haber estado conduciendo La Voz del Consumidor, el programa de Conadecu de Educación y Información.
a través de nuestros amigos que están en Radio Pajaritos FM, en Radio El Consumidor de Pucón, Diario La Batalla de Maipú, que estuvieron transmitiendo en forma simultánea este programa económico. Así que amigos, amigas, hasta la próxima semana, hasta el próximo martes, que vamos a tener un nuevo programa La Voz del Consumidor con importantes invitados, porque ahí vamos a dar un programa especial que estamos coordinando para poder entregarlo. Así que, amigas, amigos, adiós. Hasta el próximo martes. Gracias. Chao. Chao, chao.